Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Ya, muy bien. La verdad es que no me acuerdo muy bien en qué habíamos quedado. Así que le voy a dar una mirada muy rápida al final del anterior capítulo. Espera, de paso estaba ahí todo spoileando yo. Terribles verdades es lo que hemos leído. Y ahora nos toca secretos del pasado. Ya. Mandó a bombardear el lugar donde estaban y dijo que le iba a tener que contar a Luther, pero por lo demás iba a tener que ser un total y absoluto secreto, porque el rato que contaban que había esas cochinadas ahí en Caliban era chau Caliban, así que complicada la cuestión. Muy bien, entonces, amigos míos, con ese contexto, teniendo en cuenta ese contexto, podemos proceder con nuestros capítulos de hoy. Claro que sí, ahora nos va a tocar el pasar al lado de nuestro amigo Nemier, que está ahí con su primarca Ryanair Johnson. Bienvenido también a nuestro querido Salamandra, señor de capítulo, San Agustín de Nocturne. Cinco tacos de alambre. Ya. Muy bien. Espera, me faltaba esto, pues los audífonos. Ya. Ahora sí. Muy bien, entonces, ahora sí, estamos con todo listo para empezar a darle átomos, queridos amigos. Muy bien, entonces. Procedamos con el capítulo 13. Secretos del pasado. Diamat, año 200 de la Gran Cruzada del Emperador. Durante las siguientes 2 semanas y media, los Ángeles Oscuros y las gentes de Diamat trabajaron día y noche para prepararse para la tormenta que se avecinaba. El gobernador Kulik envió tropas a las zonas rurales para localizar campos de refugiados y para que reclutasen a todos los hombres y mujeres sanos que pudiesen encontrar y los pusiesen a trabajar en la construcción de nuevas fortificaciones bajo el ojo experto de los guerreros veteranos de Johnson. En órbita, sobre la forja, las naves de guerra de Johnson permanecían ancladas, incluida la casi ruinosa duquesa Arbelatris, a la que los cuervos ligeros de los exploradores habían remolcado hasta Diamat, y los mejores tecnoadeptos del Magos Arcoy trabajaban en ella a todas horas. Grupos de lanzaderas de carga iban y venían continuamente para reabastecer los reducidos pertrechos de munición y de artillería pesada del grupo de batalla. Otra nave transportaba al gobernador Kulik y al Magos Arcoy hasta la razón invencible con regularidad para reunirse con el primarca Johnson y refinar su plan de combate. Nemiel estaba más ocupado que nunca. Cuando no estaba supervisando reparaciones o programas de reabastecimiento o cumpliendo peticiones de los capitanes del grupo de batalla, bajaba a la superficie del planeta para ayudar a supervisar la construcción de las posiciones de defensa por toda la zona gris e implementando los cambios de organización de las fuerzas de defensa planetaria de Johnson. Comía poco y descansaba menos. Dedicaba enteramente su energía y su atención a todas las tareas que se le ponían por delante. Los oficiales de la flota y los miembros del personal de Kulik hablaban de su dedicación y de su celo y lo consideraban una inspiración para los hombres que tenían bajo su mando. Nemiel no daba importancia a los elogios. Se limitaba a responder que solo estaba dando ejemplo, como cualquier capellán debería hacer. En realidad, se consumía trabajando para contener sus crecientes dudas. No podía dejar de pensar en su conversación con Johnson y en sus evasivas respuestas. Nemiel sabía que el primarca no era un bandido,
No había realizado aquel largo camino hasta Diamat para saquear sus forjas, tal y como habían hecho los hombres de Horus. Pero no podía evitar pensar que Johnson no le estaba diciendo toda la verdad y aquello iba en contra de todo lo que significaba la Legión. Más de una vez se sorprendió a sí mismo deseando que Luther y Sahariel siguieran con ellos. Echaba de menos profundamente el férreo idealismo de su primo. A últimas horas del día, el primarca convocó a Nemiel en su sanctum. Cuando llegó, encontró a Johnson sentado en su lugar preferido bajo los altos ventanales de babor de la cámara. La luz roja iluminaba uno de los lados del rostro de Johnson mientras se inclinaba sobre una serie de imágenes aéreas extendidas sobre una mesa baja de madera. El primarca alzó la vista al oír que el Redentor se acercaba. «Ah, aquí estás, Nemiel», dijo lacónicamente, juntando todas las imágenes en un pequeño montón. «Has estado desaparecido últimamente». «No ha sido algo deliberado, mi señor», respondió Nemiel con cautela. «Hay mucho que hacer antes de que regresen los rebeldes». Johnson gruñó en señal de asentimiento. «Tienes razón». El primarca miró de nuevo a Nemiel y sonrió. «Borra esa cara de culpabilidad, Nemiel. No te estaba acusando de nada». Johnson se apoyó en el respaldo de su silla y continuó. «¿Cuál es el estado actual del grupo de batalla?» Nemiel se relajó un poco y se alegró de volver a un terreno familiar. «El reabastecimiento de nuestros exploradores ya casi está completo y estarán operativos en 5 horas», informó de memoria. «Los tecnoadeptos han terminado las reparaciones más críticas de los cruceros de asalto. Amadís y Adsikel Los tecnoadeptos han terminado las reparaciones más críticas de los cruceros de asalto Amadís y Adsikel y ya se ha iniciado el abastecimiento de municiones y de artillería. De la superficie han llegado Stormbirds de repuesto para sustituir a las que perdimos en combate. Las reparaciones de los cruceros pesados Flamberga y Lord Dante ya se han completado y su reabastecimiento concluirá dentro de 1 hora. El Redentor hizo una pausa. La Duque de Hierro ha informado de que todas sus baterías están activas, pero los daños en su casco son tan importantes que necesitará permanecer en dique seco para llevar a cabo las reparaciones pertinentes. La tripulación de la duquesa Arbelatris ha estado trabajando día y noche, y el capitán Rashid insiste en que podrá volver a la acción en unas pocas semanas, pero los tecnoadeptos que le asignaron consideran que la nave es una causa perdida. «Informa al capitán Rashid de que tiene 48 horas para hacer lo que pueda. Si la nave no consigue estar en la línea de combate para entonces, tendrán que abandonarla y distribuiremos a su tripulación entre las demás naves del grupo», dijo Johnson. «Ese es todo el margen que podemos permitirnos». «¿Ha habido alguna novedad?», dijo Nemiel, alertado de repente. «Todavía no», el primarca negó con la cabeza. «Pero basándome en la distancia entre los sistemas y en el tiempo mínimo que he calculado que Horus necesitaría para reunir otra flota y enviarla de camino, los rebeldes podrían llegar al sistema de forma inminente. El señor de la guerra debe volver a atacar lo antes posible o no tendrá tiempo suficiente para llevarse todos los suministros de la forja y hacer uso de ellos una vez de vuelta en Istvan». Johnson levantó el pequeño montón de imágenes. «Lo que nos lleva a esto». Le pasó las hojas a Nemiel. El Redentor las cogió y empezó a hojearlas. «Esto parecen imágenes aéreas del complejo de la forja», dijo con el ceño fruncido. «En concreto, se trata del almacén y del depósito del extremo sur de la forja, cercanos a la entrada», confirmó Johnson. «Verás que varios de los edificios están marcados para que pudieran ser localizados más fácilmente». Nemiel frunció todavía más el ceño. «No estoy seguro de entender esto, mi señor», dijo, sintiéndose repentinamente inquieto. Johnson observó a Nemiel en silencio durante un instante. «El Magus Arcoy no me ha proporcionado el inventario completo de sus almacenes, de sus almacenes que le solicité», dijo lentamente. «El tiempo apremia. Puesto que no me facilita la información que necesito, tengo que obtenerla de otra manera». «Pero eso no es así», protestó Nemiel. «Arcoy ha proporcionado informes detallados de todo el material a su disposición. Yo mismo los he visto». «Tengo motivos para pensar que esos informes están incompletos». El primarca entornó los ojos ligeramente. «¿Qué motivos?», insistió Nemiel. Su inquietud aumentó hasta convertirse en algo parecido a la desesperación. «¿Por qué estamos aquí, mi señor? Dices que hemos venido a detener a Horus, pero la lógica de la situación y tus propias acciones demuestran que no es cierto.
¿Qué otro motivo te ha traído aquí? Johnson se puso ligeramente rígido en su silla. Su expresión era tranquila, pero sus verdes ojos tenían un aire duro. ¿Me estás llamando mentiroso, hermano Redentor Nemiel?, preguntó. Este se quedó momentáneamente sin respiración. De pronto fue consciente del mortal precipicio que, en sentido figurado, se abría bajo sus pies. Pero estaría condenado si guardaba silencio por sentirse intimidado y faltara a sus juramentos sagrados, aunque se tratase del primarca. ¿Niegas entonces que tienes un motivo oculto para habernos traído aquí?, inquirió a modo de respuesta. El Redentor se enfrentó con atrevimiento a la imponente mirada del primarca, dispuesto a aceptar las consecuencias. Johnson observó a Nemiel un momento más con expresión calculadora antes de asentir lentamente. «Lo has hecho muy bien», concedió Johnson. «Creo que tienes madera para ser un buen interrogador». El primarca extendió las manos. «Diamat es importante para el señor de la guerra por otros motivos además de las municiones y los materiales de construcción», dijo. «Consideré que era mejor mantener esos motivos en secreto por cuestiones de seguridad operativa. La restricción de información no es lo mismo que el engaño, Nemiel». «Yo no he dicho que nos hayas mentido, mi señor», señaló Nemiel. «Pero, ¿qué bien puede hacer ocultar información de carácter vital a tus propios guerreros y aliados?» «Como caballero de la orden, considero que es bastante obvio». Johnson frunció el ceño. «Todas las facetas de vuestro entrenamiento en Caliban se rigieron por la tradición, el orden y el ritual. Un aspirante no podía pasar a ser novicio si no superaba ciertas pruebas en las que demostrase sus conocimientos, su carácter y su valía. Del mismo modo, un novicio no podía ascender a la categoría de caballería sin progresar a través de muchos niveles de estudio y de aptitud. E incluso cuando se alcanzaba el codiciado rango de caballero, todavía había niveles de iniciación y grados que abrían a todos los guerreros a nuevos niveles de conocimiento y de pericia, y así hasta llegar al elevado rango de gran maestre. ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué los maestres no iniciaban directamente a los novicios en los altos misterios? «Porque un aspirante no sabría qué hacer con el entrenamiento», respondió Nemiel inmediatamente. «No sin antes dominar un gran número de técnicas básicas. Intentar emplear esas técnicas avanzadas sin poseer una base adecuada los llevaría a la muerte». «Exacto», el primarca sonrió. «El conocimiento implica poder, Nemiel. No lo olvides nunca. Y el poder en las manos equivocadas puede causar daños terribles». Nemiel reflexionó un momento. «Entiendo, mi señor», dijo al fin. «¿Hay algo en concreto que deba buscar?» «Vehículos», dijo Johnson. Johnson lo observó de nuevo unos instantes. Después añadió: «Entre 6 y 8 vehículos. Las referencias no especificaban el número exacto. Se construyeron hace más de 150 años y deben de estar almacenados en algún lugar del complejo». «¿Qué tipo de vehículos?», preguntó Nemiel. «Máquinas de guerra», respondió Johnson. «Máquinas como nunca antes hemos visto ninguno de nosotros». Nemiel torció el gesto. «Pero si el Mechanicum tiene estas máquinas a su disposición, ¿por qué no las utiliza?». Johnson se encogió de hombros. «Es posible que Arcoy no sepa que están aquí, o que el Mechanicum haya decidido retenerlas para su propio uso, como hicieron con los Skitari», respondió y levantó un dedo a modo de advertencia. «Lo que importa es que el señor de la guerra las necesita y tenemos que evitar a toda costa que caigan en sus manos». «¿Y cómo ha sabido Horus de la existencia de estas máquinas de guerra?», preguntó Nemiel. «¿Cómo va a ser?», dijo el primarca. «Fue él quien las mandó a construir». Fin de sección. «Ay, ¿qué máquinas de guerra mandó a construir Horacio? Oh, esto está inesperado». Y doy la bienvenida a nuestro Magos Culinarius, Scarnabot. Bienvenido, amigo mío. Denme un segundo que estoy sintiendo un olor sospechoso como a quemado. Pero lo he estado sintiendo desde ayer. No sé si algún vecino se ha comprado una de estas estufas que funcionan con querosén, porque siento que es como olor a querosén quemado. Denme un instante.
cada vez que me paro es sufrir una ola de frío maligno del mal. Oh, qué terrible. Ya, a ver, lo que me había olvidado abrir aquí es mi lista con los capítulos. Hoy estamos leyendo 13 y 14. ¡Oh! Ya no nos falta mucho. Mira, hemos avanzado. Ya. Bueno. Entonces, ya. Continuemos. El camino desde el puerto estelar de Xanthus hasta la entrada meridional de la forja era largo y tortuoso. El reino de Nemiel, que acababa de salir de las cadenas de ensamblaje de Diamat y todavía conservaba la capa negra de pintura de base, tenía que dirigirse primero al norte, pasar una serie de controles fortificados y después dirigirse al este a través de un auténtico laberinto de angostas calles. La ruta del tranvía ya no era transitable. Durante las últimas 2 semanas, todo el recorrido de la carretera se había sembrado de minas, se había bloqueado con barreras antitanque de permacemento y se había adornado con kilómetros de alambradas. Los vehículos pesados que intentasen abrirse paso en dirección nordeste hacia la forja se toparían con una infinidad de obstáculos bajo el fuego de los búnkers ocultos tanto al norte como al sur de la ruta. Los campos cubiertos de cenizas al sur de las vías eran accesibles para la infantería, pero no para los vehículos y estaban defendidos por las baterías de artillería que habían quedado de los dragones. La única alternativa era ir al norte y al este, como había hecho el reino de Nemiel, pero los rebeldes se verían obligados a atravesar todos los controles y a encontrar después una ruta segura a través de las calles repletas de minas, trampas antitanque y otras emboscadas. Los defensores sabían que ninguna vía era completamente infranqueable, pero atravesarlas les llevaría mucho tiempo, algo que, precisamente, no le sobraba al enemigo. La entrada meridional también se había reforzado exhaustivamente desde la última vez que Nemiel había pasado por allí. Los grupos de trabajo habían ampliado las murallas a ambos lados de las vías y habían reacondicionado los derruidos emplazamientos de artillería con nuevas armas pesadas procedentes de la forja. Los adeptos de Arcoy también habían instalado armas centinela de control remoto en puntos estratégicos a lo largo de las murallas, y un destacamento de inmensos Skitarii vigilaba las almenas junto a los dragones de Kulik. El Magos Arcoy había propuesto enviar unidades de Skitarii tanto con los hombres del gobernador como con los ángeles oscuros para mantener su fuerza de combate, y al primarca le pareció una idea inteligente. La mayoría de los Skitarii acompañaban a los dragones, que contaban con menos efectivos y a quienes se les había encargado la responsabilidad de defender las vías y la zona gris. Los ángeles oscuros tenían que formar una reserva móvil para reforzar las áreas clave o encargarse de ataques enemigos inesperados. Los dragones se pasaban sus días trabajando en sus fortificaciones e incluso dormían en ellas. A los astartes se les habían asignado unos cuarteles temporales en varios almacenes vacíos de la forja cercanos a la entrada. Cada una de las escuadras contaba con 3 Skitarii pretorianos de refuerzo. El reino de Nemiel llegó hasta la entrada y se detuvo en medio de una columna de polvo. Los trabajadores civiles se secaron el sudor de los ojos y miraron a través de la nube mientras el Redentor salía del vehículo y se dirigía hacia las barras de permacemento reforzado que se habían levantado, siguiendo un patrón alterno entre los imponentes bastiones. Tanto los dragones como los Skitarii observaban a Nemiel desde sus almenas. Él buscó entre ellos las cabezas acorazadas de su estructura. «¡Aquí, hermano!», gritó Cole agitando el brazo desde lo alto del bastión sur. Nemiel lo saludó en respuesta y se dispuso a reunirse con él. Cole y el tecnomarín Ashkelon estaban en el piso superior supervisando la instalación de unas calculadoras balísticas avanzadas que ayudarían a los dragones a disparar su artillería hacia los rebeldes atacantes con más eficiencia. Cerca había un trío de Skitarii de aspecto aterrador que observaba la escena con una objetividad casi mecánica. «¿Has venido a vigilarnos, hermano?», gruñó Cole sonriendo afablemente. Nemiel observó al equipo de dragones y de inquietos tecnoadeptos que instalaban la maquinaria sensible y sonrió. «Todo ha estado muy tranquilo últimamente. El primarca sospecha que estáis tramando algo». «Vaya», respondió con un tono totalmente inexpresivo. «Dile que su preocupación me ha llegado al alma». ¿Qué tal vuestros nuevos compañeros?», preguntó el Redentor mirando de nuevo a los Skitarii. «No tienen mucha conversación». Cole hizo una mueca.
Aparte de esos extraños sonidos que Askelon se empeña en decir que son un modo de comunicación, dijo. En general siempre están por ahí observándolo todo. ¿Los ha alojado el mago Sarkoi con vosotros? Desde luego, respondió Cole. Su tono era suave, pero su mirada delataba lo poco que le gustaba aquella situación. La segunda compañía está dividida en 3 almacenes colindantes aproximadamente a medio kilómetro de aquí. Nemiel asintió pensativamente. Aquello iba a complicar las cosas un poco. ¿Dónde está el resto de la escuadra ahora mismo? En el bastión norte, contestó Cole, ayudando a enseñar a los nuevos reclutas a usar las armas pesadas. ¿Por qué lo preguntas? Voy a llevarme a 5 de vosotros a órbita conmigo dentro de unas horas, respondió Nemiel y levantó una mano para evitar que Cole hablase. No me preguntes por qué, porque no lo sé. El primarca tiene una misión para nosotros. No debe ser nada bueno, dijo con su característico fatalismo. Después miró al grupo de trabajo y continuó. Habremos terminado aquí poco después del anochecer. ¿Es lo suficientemente pronto? Nemiel miró hacia el oeste, donde el sol ya estaba bajo las distantes ruinas de Xanthus. Supongo que será una hora, asintió. Fin de sección. Oh, y bienvenido, querido Kev. Un gusto tenerlo presente en la transmisión ultra secreta. Y bienvenido también a nuestro querido gran maestre de las alas de la muerte, Cabo Vid. Bienvenidos, amigos míos. Ya sé. El nombre del canal nos hace pensar que el show debe continuar, como le pidió Fulgrim a Bekwa Kinska en el capítulo 1 de Fulgrim. Ya. A ver, denme un segundo. Perfecto. Oh, y bienvenida también a mi querida amiga Lady Luz Aurelian de Sirene, de la Casa Noble Más Cool que Tú, consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión Astartes, primera dama de los portadores de la palabra, reina de Colchis, ícono de la moda, aquella que brilla con más fulgor que las joyas. Bienvenida Lady Luz Aurelian, aquella que posee un nombre muy corto. Muy bien. Continuemos entonces. Pucha, lo que quiero ver qué weá estos vehículos de Horus. Y algo me dice que vamos a llegar hacia el final del capítulo. Va a decir, y entonces Nemiel vio los vehículos que tanto le había dicho Johnson y quedó para la cagada. Fin del capítulo. Y así vamos a quedar, pero en la caca. Hasta mañana. Pero bueno, continuemos. 3 horas después, los astartes ascendieron la rampa trasera del Rhino estacionado de Nemiel y se sentaron a lo largo de los estrechos bancos a ambos lados del compartimento de tropas. Cuando la rampa se cerró, el transporte blindado arrancó sus motores petroquímicos y empezó a dar sacudidas para ponerse en movimiento. El hermano sargento Cole estaba con el tecnomarín Askelon y con Marthes, Vardus y Efrial. En cuanto el TBT empezó a moverse, el líder de la escuadra se volvió hacia Nemiel y dijo: «Bueno, ¿de qué va toda esta tontería de que el primarca nos ha mandado a llamar personalmente?» Nemiel hizo una mueca. «Tenía que pensar en algo más o menos convincente para sacaros de allí sin que los Esquitari sospechasen», dijo. «El primarca quiere que llevemos a cabo una misión de reconocimiento dentro de la propia forja». Conforme el Rhino avanzaba lentamente de vuelta por la carretera de acceso hacia la entrada, Nemiel les mostró las imágenes que Johnson le había entregado y les explicó los detalles de la misión. En cuanto mencionó las máquinas de guerra secretas, la actitud de la escuadra se volvió de preocupación. «Tenemos que cubrir mucho terreno y muy pocas horas para hacerlo», dijo Nemiel al final de su discurso. «Hermano Askelon, ¿qué tipo de amenazas podemos encontrarnos?» «Habrá una serie de sensores electrónicos cubriendo todos los espacios de almacenamiento», respondió. «También habrá patrullas de Esquitari con Auspex de espectro completo. Si estas máquinas de guerra son tan valiosas como cree el primarca, es posible que estén protegidas por otras medidas de seguridad adicionales». «¿Podremos evitar las patrullas?», dijo Nemiel con seguridad. «No, podremos evitar las patrullas», dijo Nemiel con seguridad. «¿Puedes hacer algo con los sensores?». El hermano Askelon consideró el problema durante varios segundos y asintió.
¿Puedo hacer que lleguemos lo bastante cerca como para determinar el contenido de cada edificio?, preguntó. De acuerdo, asintió Nemiel. En cuanto salgamos del reino debemos guardar silencio. Solo emplearemos señales verbales y manuales. No podemos arriesgarnos a que detecten nuestras transmisiones. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Nemiel se levantó del banco y abrió la puerta izquierda del reino. Tras inspeccionar rápidamente la oscura carretera de acceso, saltó ágilmente del vehículo. Los otros 5 astartes lo siguieron de inmediato y se desplegaron de manera automática en una formación táctica estándar mientras avanzaban deprisa hacia las oscuras sombras que había entre 2 grandes almacenes. Nemiel sacó su volter y mantuvo su Crossius Aquilum sujeto a su cinturón. «Vamos a intentar no tener que volver a luchar contra nuestros aliados», dijo tranquilamente. Unas silenciosas risas se oyeron en la oscuridad. «Askelon, tú irás delante. Sé que no es tu posición habitual, pero podrás detectar los sistemas de seguridad de la forja mucho antes que nosotros. Hermano Vardus, tú cubrirás nuestra retaguardia. ¿Está todo claro? Pues manos a la obra». Avanzaron por el inmenso complejo durante horas mientras la luna de... perdón, un segundo. Ya, aquí era fin de sección, pero voy a continuar. Avanzaron por el inmenso complejo durante horas mientras la luna de Diamat ascendía en una fina fase creciente y atravesaba el neblinoso cielo ocre. Cada 2 por 3 los astartes se encontraban con una patrulla de Skitarii. Las máquinas mortales de esta tecnoguardia no eran inmensas ni estaban aumentadas biónicamente como las de los pretorianos, sino que eran simples soldados similares a los dragones de Tanagran, si bien era cierto que poseían una armadura de blindaje fino y portaban rifles láser de gran potencia. En la parte delantera de sus cascos tenían instaladas unidades de auspex compactas que caían sobre sus rostros como extrañas máscaras insectoides. Avanzaban rápido y con destreza, constantemente alerta y vigilantes, pero los sentidos aumentados de los astartes les permitían detectar a las patrullas y ocultarse antes de que los Skitarii pudiesen verlos. Aparte de las ocasionales patrullas, los astartes no encontraron ningún otro rastro de vida. Habían cientos de almacenes y de depósitos situados en el sector sur de la forja. La mayoría eran estructuras de una planta, pero otros eran edificios altos y tenebrosos, con inmensas puertas enrollables que podían albergar compañías enteras de carros de combate. Sin los mapas proporcionados por Johnson, jamás habrían podido completar su búsqueda en una noche. De hecho, Nemiel empezaba a temer que estarían trabajando hasta el amanecer. En todas las estructuras señaladas en las imágenes del Redentor, la escuadra adoptaba una posición de defensa y dejaba que el hermano Askelon se adelantase para inspeccionar el contenido de los edificios. Cada vez que el tecnomarín regresaba negando con la cabeza, la escuadra continuaba hacia el siguiente almacén. A medianoche ya habían recorrido la mitad de su zona de búsqueda y estaban girando hacia el este, hacia la zona de almacenes al otro lado de la carretera de acceso. Estaban al norte, lejos de los alojamientos reservados para la fuerza terrestre Astartes, y veían las altas fábricas con aspecto de fortaleza que se extendían formando un círculo irregular desde los pies del inactivo volcán. Altas y estrechas chimeneas y torres de refrigeración más bajas se elevaban hacia el cielo como huesos de dioses muertos, ennegrecidas y picadas por el tiempo. Frías y blancas luces brillaban como estrellas desde las laderas de la montaña, mientras al nordeste las elevadas estructuras monolíticas de la fundición de titanes resplandecían con titilantes puntos de color zafiro, carmesí y esmeralda. «He estado en ciudades fantasma que no eran ni la mitad de tenebrosas que esto», murmuró el hermano sargento Cole junto a Nemiel. «Pensaba que las forjas eran como colmenas mecánicas. ¿Dónde están todos?» Nemiel se encogió de hombros y dirigió la mirada al sur en busca de signos de peligro, mientras Cole mantenía su atención fija en el norte. El mago Sarkoi comentó, en una de las reuniones para idear la estrategia, que había enviado a todos los tecnoadeptos y a los acólitos que habían sobrevivido a una serie de refugios profundos cerca del centro del complejo. Solo unos pocos cientos de voluntarios seguían en la superficie o en órbita trabajando con el grupo de batalla y ayudando a abastecer a nuestras fuerzas terrestres. Arkoi dijo que ya habían sufrido bastantes pérdidas durante el último asalto y que no iba a permitir que hubiese más si podía evitarlo. «Es un campo de batalla terriblemente limpio, ¿no te parece?», gruñó Cole con recelo. «¿De qué estás hablando?», Nemiel miró de soslayo al sargento. El hermano sargento Cole se encogió de hombros y señaló con la mirada las paredes de los oscuros edificios que tenía a su derecha.
¿Dónde están los agujeros de los disparos y las marcas de quemaduras? ¿Dónde están los edificios calcinados? Si la lucha era tan intensa en este sector, ¿por qué no hemos visto ningún signo todavía? La observación hizo que Nemiel se detuviese. Algo tiró del fondo de su mente. Había otra cosa extraña y fuera de lugar, pero no sabía qué. «Puede que la batalla se librase más adelante», respondió frunciendo el ceño. «Arco y sus guerreros vinieron hacia nosotros desde el nordeste. Veamos qué hay por allí». Pero durante las siguientes 3 horas, Nemiel y Cole solo vieron más de lo mismo. Edificio tras edificio, dispuestos en perfecta línea recta, las paredes de permacemento no presentaban ninguna marca excepto las de las manchas y los agujeros que el tiempo y la lluvia ácida habían ido originando durante décadas. La inquietud de Nemiel aumentó. Definitivamente algo no encajaba. Apenas 2 horas antes del alba, Askelon encontró algo. Habían llegado a un inmenso depósito de 2 plantas lo bastante ancho como para que un par de tanques superpesados atravesasen la entrada a la vez. El Tecnomarín se coló a hurtadillas mientras el resto de la escuadra vigilaba en busca de patrullas del Mechanicum. En menos de 5 minutos ya había regresado. «¡Tienes que ver esto!» «¡Tienes que ver esto!», le dijo a Nemiel. El Redentor se levantó e indicó a la escuadra que lo siguiera. Askelon dirigió a los guerreros por una intrincada ruta que los llevó a través del cordón de sensores que rodeaba el perímetro de la construcción. Pronto, Nemiel se encontró en una amplia y tenebrosa estructura sostenida por unos elevados arcos de metal. «Está vacío», le dijo. «Está vacío», le dijo a Askelon. Su voz resonó débilmente en el edificio desocupado. «No, no del todo», replicó el Tecnomarín dándose la vuelta y señalando la superficie interna de las inmensas puertas de metal del depósito. Nemiel se volvió y vio que los bloques de metal presentaban salpicaduras y manchas de sangre seca. Se acercó y su visión aumentada percibió sin dificultad los detalles a pesar de la escasa luz. «Hay muchas marcas de carbonización», observó. «Parecen de rifles láser de alta potencia». Cole asintió mientras se situaba junto a Nemiel. Un dedo acorazado se alzó en el aire y dibujó el contorno de las manchas. «Yo diría que había entre 10 y 15 individuos y que les dispararon de cerca». «Yo diría que había entre 10 y 15 individuos y que les dispararon de cerca», apuntó. «A juzgar por la intensidad del fuego láser, debieron de haberlos desintegrado prácticamente. Esto no fue una batalla, fue una ejecución». «Yo he pensado lo mismo», dijo Askelon. El Tecnomarín se acercó a las puertas y pasó el dedo sobre una de las manchas de sangre seca. «No todo es sangre. También hay lubricante biónico y líquido refrigerante». El hermano sargento Cole frunció el ceño. «¿No dijo el Magus Arco y que el Archimagus Bertulus murió durante la lucha?» «El Magus nunca dijo quién había matado a Bertulus». Nemiel sintió un escalofrío. «¿Crees que ha habido alguna especie de golpe?» El sargento veterano se dirigió a Nemiel con tono incrédulo. «Arcoy estaba en el área con una gran fuerza de pretorianos», reflexionó Nemiel. «El ataque suponía una excelente oportunidad. Podía matar a Bertulus y a los demás magos superiores y deshacerse de los cuerpos sin que nadie supiera nada». De repente los ojos de Nemiel se abrieron de par en par. «¡Cuerpos! ¡Por el emperador! Eso era lo que no encajaba. ¡Faltan los cuerpos!» «¿Qué quieres decir?», Cole negó con la cabeza consternado. «El gobernador Kulik dijo que había una compañía entera de dragones cubriendo la entrada sur», explicó Nemiel. «Supuestamente los rebeldes los superaron, pero no hemos visto soldados imperiales muertos en ningún lado. ¿Qué pasó con los cuerpos?» «No lo sé», el sargento frunció el ceño. «Dudo mucho que se levantasen y se marchasen». «Pues puede que lo hicieran», dijo Nemiel. «¿Y si la compañía de dragones que protegían la puerta fue traicionada por la gente que debía defender?» «Eso significaría que el Magus Arcoy está aliado con Horus». El rostro de Cole se tornó sombrío. «Debemos informar al primarca de inmediato». «Todavía no», Nemiel alzó una mano. «No hasta que tengamos más pruebas que esto», dijo indicando las salpicaduras de sangre en la pared. El Redentor hizo una pausa y contempló las altas puertas. Después se volvió de nuevo hacia el resonante espacio vacío. «Pero, ¿qué estaría haciendo Bertulus aquí?», se preguntó. «Tal vez las máquinas de guerra que estamos buscando estaban almacenadas aquí y vino a controlarlas». «Desde luego el edificio es lo bastante grande como para albergar 6 u 8 vehículos enormes», confirmó Askelon. «El polvo y los escombros de los rincones indican que hace tiempo que no ha habido mucha actividad en este lugar. La pregunta es, ¿dónde están las máquinas de guerra ahora?
La mente de Nemiel giraba a gran velocidad mientras pensaba en el misterio. Si Arcoy está con los rebeldes, estaba en el proceso de intentar entregarles las máquinas de guerra cuando nosotros llegamos, dijo. Si los vehículos llevaban 1 siglo y medio aparcados en un depósito, probablemente necesitarían algún acondicionamiento. Quizás los llevó a algún sitio donde sus subalternos y él pudiesen trabajar con ellos sin que nadie los molestase. Y posiblemente lo hiciera varias semanas antes del asalto de Horus. Las fábricas estarían trabajando a pleno rendimiento en ese momento. Askelon negó con la cabeza. No podrían haberlas usado. Bueno, ¿en qué otra parte podrían disponer de las instalaciones que necesitaban?, preguntó Nemiel. Aparte de la fundición de titanes, no se me ocurre ningún otro sitio. El tecnomarín abrió los brazos. Y te garantizo que los adeptos de la Legión no les haría ninguna gracia que alguien usase sus instalaciones. Nemiel miró a Cole. Pero la Legio Gladius no está aquí. Otros deben de haber encendido las luces de la fundición. Fin de capítulo. Bueno, y más o menos se ha cumplido lo que hemos dicho, así que nos iban a dejar con, oh, sí, ¿qué está pasando? Y pensé que iban a decir, oh, y entonces lo vieron, y fin de capítulo, pero ni siquiera, así nos dejó con la pura duda. Oh, y como que súper lento este capítulo en el sentido de que, o sea, la primera charla con Lionel Johnson estuvo bien, porque ahí por lo menos nos deja ver, ya, Nemiel se la jugó, o sea, como que hay este respeto inherente, este como miedo hacia los primarcas, pero Nemiel dijo, ya, momento, aquí hay algo que no cuadra y no me puedo quedar callado, algo se tenía que decir y él lo dijo, así que bien, hay un aplauso para Nemiel. Igual cagó de susto, obviamente, pero eso hace que el aplauso sea más fuerte, pues porque ahí él luchó contra el miedo e hizo lo que creía correcto. Entonces ahí todo bien con Nemielito. Pero después, oye, sí, ya, como que el Johnson nos ha mandado una misión, pero no te voy a decir porque están los Skitarii, de acuerdo, ya. Ya, ahora sí les digo porque ya no están los Skitarii, tenemos que ir a ver qué hueá a la forja. Ya, vamos a la forja. Oye, aquí ha pasado algo raro, sí, esto está muy raro. Oye, sí, seguimos caminando, oye, sí, seguimos caminando y esto sigue raro, weón. Oye, y esto está raro, no, sí, raro, weón. Oye, pero ¿y esto? No, eso está raro. ¿Estás seguro de que está raro? Rarísimo, weón. ¿Qué opinas vos? ¿Está raro? Raro, weón. Ya, sigamos avanzando. Oye, esto cada vez está más raro, ¿no? Sí, raro, rareza. Y ya, oye, ya va a acabar el capítulo. ¿Tienes algo más que decir? Sí, weón, solo tengo una observación más. ¿Qué, wea? Esto está raro. Oye, sí, rara la wea. Weón, eso fue, mitad del capítulo fue decirnos que estaba rara la wea. Y hasta ahora no cachamos que qué onda, weón. Pero espero que cuando nos toque saber qué wea era la wea rara, sea realmente, oh, hermano, esta es una rareza para la cual no estaba preparado. Ya, muy bien. Ya, a ver, estamos... Oh, doy la bienvenida a mi querido Archimagus Dominus Gabriel Opontu Gabriel. Bienvenido, amigo mío. Y bienvenido también a nuestro capellán de los salamandras, portador del fuego de la forja, Patricio. Bienvenido, amigo mío. Y, a ver... Ya, y eso somos todos, sí, efectivamente. No entendí, estaba rara la weá. Yo creo, un poco. algo me hace pensar en cierta rareza. Oye, ese olor a quemado ya me tiene, creo que hasta mareado, weón. Lo peor de todo es que, según yo, no puede ser de nada que provenga de aquí. O sea, porque, a ver, en este momento lo único que está prendido es la computadora y la luz y el celular. Y ninguna de esas cosas huelen así. Así que creo que me estoy mamando los olores de combustión de un vecino, weón. Así que probablemente estoy muriendo poco a poco y sin darme cuenta. Y el problema es que si abro la ventana voy a morir por congelación. Entonces aquí llega la gran duda existencial. ¿Qué muerte es mejor, congelación o envenenamiento? Bueno, la congelación no me va a matar, solo me va a hacer cagar de frío. Pero ahorita entraría ruido, así que ni modo. O capaz si abro la ventana entran más gases de combustión y sería peor. Uy, mira, ahí vamos a terminar el capítulo. Y, ¿qué se llama? Casi olvidé la sapeada. Ya, pero bueno, yo me retiro un momento. Saludos, gente de Terra.
Realmente no pensaba que iba a volver a hablar con ustedes, pero las situaciones nos conducen a situaciones inesperadas, valga la redundancia. Ya no sé ni siquiera qué decir. No estaba preparado para esta conversación. Tampoco estaba preparado para lo que acabamos de ver. No sé si lo notaron, pero todo esto es muy raro. ¿O qué opinan ustedes? ¿Pueden ver la rareza en todo esto también? Yo ya suponía que habrían cosas tal vez extrañas por la conversación que tuve con el primarca, pero aquí esto sobrepasa todas mis expectativas. No sé qué más decir. Si hubiera, solo hay una palabra para definir todo lo que sucede aquí y esta palabra es raro. Todo es demasiado raro. En todos mis años de servicio nunca había visto algo tan raro. O tal vez sí, pero en este momento la novedad de la rareza actual hace que parezca más raro que todo lo anterior. Pero en fin, solo quería decir eso. Que esperaban que tenga más información, que les diga, oh sí, esto es muy raro porque sé exactamente por qué. No, no lo sé, por eso me parece tan raro. Y lo peor de todo es que todos tendremos que esperar 2 capítulos, o bueno, un capítulo que no tiene nada que ver con nosotros para descubrir esta rareza. Y tal vez ni siquiera ahí lo descubramos. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Y bueno, les cuento esto porque no quería ser el único que tenga que guardar así estos sentimientos de rareza y esta información a medias. Así que estamos juntos en esto, gente de Terra. Eso, disfruten del siguiente capítulo, si es que pueden. Hasta la próxima. Vaya, eso fue raro. Me hace recuerdo, hay un disco de... Bueno, ahorita ya no está el Ogrin, que él es de Uruguay, pero hay una banda muy buena uruguaya que se llama el Cuarteto de Nos. Y les voy a mostrar uno. Bueno, que yo diría que este es probablemente el álbum con el que se hicieron famosos. A ver. ¡Oh! ¡Oh, maldición! ¿Qué hice? ¡Oh! Ya, parece que no era nada tan grave, pero les comparto mi pantalla para mostrarles un gran disco de esta banda. Y el disco se llama Raro, como pueden ver aquí. Eso. Ese fue el apéndice raro del día de hoy. Roberto. Bien, bien ahí, cabo. Muy bien. Es gran valor el cuarteto, weón, le ponen. Ya, y a ver. Bueno, vamos súper bien en todo caso. Y ahora. Oh, y este Nemiel solo vino a decir que todo era raro y ni siquiera avisó. Ni siquiera avisó cómo se llamaba el próximo capítulo. A ver. Ahora sí. Hay un video que dice qué canción sería cada primarca. Bueno, yo sé cuál sería Fulgrim. Y creo que ese es de este álbum. Se llama Me Amo. Y después, a ver. Oh, hay una también que se llama Cuando sea grande, que dice cuando sea grande no quiero ser como vos. Capaz, capaz esa podría ser Lorgar así en un son de no seguir el camino de su padre. Sí, es que esa canción, el me amo es totalmente Fulgrim, así es la oda al narcisismo. Pero bueno, a ver. Muy bien, entonces lo que no dijo Nemiel es que capítulo 14, caminando por la espiral. Y esto me suena a que va a haber un diálogo finalmente entre Sahariel y Uther. Y Luther, tanto nos han estado esperando. Pero querido Spike, no pregunte si puede hacer la pregunta, pregunte nomás. La de Lorgar fue El diablo en mi corazón. Oh, ya veo. Puta, bueno, tampoco es que conozca tantas. Igual yo me quedo como atrás en los álbumes. ¿Qué posibilidad hay de que las rememoraciones sean un poco más temprano? Uy, de hecho, yo creo que en lo próximo son negativas.
porque de hecho van a ser un poco más tarde, porque hoy es viernes, sábado, a partir del domingo, o sea, sí, el lunes a las 0 horas empieza mi nuevo turno de trabajo, o sea que esta nueva semana, a partir del lunes, me toca trabajar de 0 horas a 8 de la mañana. Lo cual implica que las rememoraciones van a tener que empezar tipo, ¿qué les digo? 10 o algo así. O sea, 10 para mí, que serían las 10 para ti también. Entonces, el problema es que van cambiando acorde a mi horario de pega, que es variable. Entonces, de cierta manera podríamos decir que no depende de mí, sino de mi suerte con los horarios. Eso, pues, amigo mío. Entonces siempre va a ser mega difícil tener algún horario que sea adecuado para todos. Por lo general o suele ser muy... Me encanta tu idea. Hable con mi jefe, amigo mío. Y... Pero bueno, en todo caso, ahí veremos qué pasa, amigo. Muy bien, continuemos entonces. Procedamos con el capítulo 14. Caminando por la espiral. Caliban, año 200 de la Gran Cruzada del Emperador. ¿Cómo es posible?, inquirió Luther con la voz cargada de tensión en los confines del sanctum del Gran Maestre. Se había levantado de la inmensa silla de roble tras el amplio escritorio y había empezado a pasear por la habitación. ¿Cómo es posible que nadie se diese cuenta antes? Los averiados servomotores chirriaron mientras Ariel se cruzaba de brazos. Astelan y él estaban uno al lado del otro ante el escritorio del Gran Maestre, recién salidos del transporte que los había llevado allí desde Sigma 517. El Sanctum estaba atestado de motores lógicos portátiles y de montones de papeles y de mapas, y tazas medio vacías de cafeína humeaban en pequeños grupos sobre el suelo de piedra. Habían interrumpido una sesión de operaciones de alto nivel para emitirle su informe. La antecámara fuera del Sanctum estaba llena de oficiales del regimiento y de miembros del personal que sin duda se estarían preguntando a qué venía tanto secretismo. Solo a Lord Cypher se le había permitido que permaneciese en la habitación y escuchase el informe de los guerreros. Estaba junto a una de las ventanas de la cámara, en silencio y medio oculto entre las sombras. El hermano bibliotecario y Rafael también estaba presente. El señor de Caliban lo había mandado a llamar en cuanto escuchó lo que Sahariel y Astelan tenían que decirle. «Había pistas por todas partes», respondió Sahariel. «¿Qué si no podría haber creado a las grandes bestias? ¿Qué si no podría haber diseñado una vegetación tan despiadadamente maligna y mortal para la vida humana?» «Caliban es un mundo de muerte. Caliban es un mundo de muerte, hermano», señaló Rafael. «Como Catachán o Limnos, eso no significa que esté intrínsecamente contaminado». «Tal vez no», admitió Sahariel. «Quizá estos dos rasgos no tengan ninguna relación, pero el caso es que Caliban está contaminado de un modo u otro. Lo he visto con mis propios ojos». Luther detuvo su inquieto paseo y fijó su penetrante mirada en Astelan. «¿Y tú, señor de capítulo, también has visto esas señales?» Astelan había permanecido en una rígida posición de descanso, con los hombros rectos y las manos agarradas detrás de la espalda mientras Ariel y él relataban lo que había sucedido. El señor del capítulo mantuvo la mirada fría de Luther estoicamente. «No había nada de natural en las criaturas a las que nos enfrentamos, mi señor», dijo. «Confieso que yo no vi las señales de corrupción de las que habla el hermano Sahariel, pero yo no soy psíquico. Si él dice que las vio, yo le creo». Astelan se encogió de hombros y continuó. «Siempre se ha considerado que los bosques del norte estaban embrujados, mi señor, como seguramente sabes». La respuesta no complació a Luther. «¡Maldita sea!», rezongó. El señor de Caliban se volvió hacia Israfael. «¿Cómo es posible que el imperio no lo viera?» «Porque nadie nos pidió que mirásemos allí», dijo el bibliotecario encogiéndose de hombros. «Por favor, hermano», gruñó Luther, «no estoy de humor para bromas». «No pretendo ser impertinente», se excusó Israfael. «No había ningún signo obvio de corrupción cuando la flota llegó aquí. De hecho, nos sorprendimos al encontrar tan pocos psíquicos entre la población del planeta». «Eso es porque a los brujos y a los mutantes se les dio la muerte durante cientos de años», gruñó Astelan.
Otra característica en común con los mundos que sobrevivieron a la era de los conflictos y a la caída de la vieja noche, respondió Israfael con un gesto de la mano. Si alguna de estas grandes bestias hubiese estado viva todavía, cuando encontramos vuestro mundo habríamos visto la necesidad de investigar más a fondo, pero no había nada obvio que suscitase nuestra preocupación. Esta mancha disforme, sea lo que sea, debe de estar enterrada a gran profundidad. Estoy de acuerdo, intervino Sahariel, y creo que se ha vuelto accesible recientemente coincidiendo con el comienzo de la insurrección. Sabemos que la disformidad se alimenta de los conflictos y el derramamiento de sangre. Las revueltas de la arqueología podrían haber sido el catalizador que inició lo sucedido en Sigma 517. ¿Quieres decir que los rebeldes están detrás de todo esto? Luther entornó los ojos. No, respondió Sahariel. No había ningún signo de actividad rebelde en el emplazamiento. Creo que los ataques y las revueltas crearon un ambiente al que otros han sucumbido. ¿Otros? ¿Quiénes? Inquirió Luther. Sahariel meditó su respuesta detenidamente. Hallamos los cuerpos de la guarnición Jaeger, de los refuerzos y de los trabajadores que habían sido enviados a la planta térmica, pero no encontramos a los ingenieros terranos asignados allí por ninguna parte. Puede que estuvieran en algún otro lugar del emplazamiento, respondió Israfael. Habéis dicho que vuestra escuadra no miró en los dormitorios de los trabajadores, por ejemplo. Puede que fuesen asesinados mientras dormían. Lo pensé, admitió Sahariel, pero Astelan y yo coincidíamos en que todo indicaba que la guarnición había sido traicionada desde dentro. Todos los trabajadores calibanitas habían sido asesinados junto con los Jaeger. Eso solo nos deja a los terranos como sospechosos. Antes de que Israfael pudiese responder a su argumento, Luther intervino. De acuerdo, asumamos por un momento que los terranos fueron los responsables. ¿Para qué llevaron a cabo ese ritual? Es difícil de decir, respondió Sahariel. Lo que está claro es que los gusanos dominadores eran una parte esencial de él. ¿Por qué si no iban a molestarse los terranos en proporcionar cientos de cuerpos a la reina gusano? El bibliotecario pensó en la situación durante un momento. Los hechiceros se habían marchado mucho tiempo antes de que llegásemos, de modo que tenemos que asumir que el ritual se completó satisfactoriamente y que consiguieron lo que buscaban. El ritual en sí era complicado y obviamente requería mucha planificación. Puesto que los terranos solo llevaban unos 6 días en la instalación, creo que también es evidente que toda la operación se concibió en otro lugar y se llevó a cabo en el emplazamiento. ¿De dónde procedían esos terranos? Preguntó Luther. De la arqueología de los bosques del norte, respondió Sahariel. De repente, el bibliotecario se puso tenso al recordar algo que había pasado por alto en las primeras fases de la misión. Y allí es donde deben de haber regresado. Justo antes de que llegásemos al perímetro, mi radar detectó una lanzadera civil que se dirigía al oeste, justo en esa dirección. Huyeron de la instalación minutos antes de que llegásemos. Esperemos un ratito que justo hay vehículos y campanas afuera. Oye, cualquier campana. Oye, pero ¿por qué tanto? Hay portadores de la palabra que están aquí. Ya, parece que ahí terminaron. Las piezas empezaban a encajar. Sahariel asintió de manera pensativa. Creo que ese ritual no era más que un elemento de un plan mucho más grande, hermanos. Lo efectuaron en Sigma 517, recogieron el fruto de su hechizo y regresaron a la arqueología para llevar a cabo la segunda fase de la operación. Luther empezó a pasearse de nuevo con las manos agarradas fuertemente tras la espalda. Hay más de 1 millar de ingenieros terrenos operando fuera de esa arqueología, gruñó. Tendremos que investigar todos los emplazamientos industriales en los que haya estado trabajando en el último mes, solo para asegurarnos de que no han realizado ningún otro ritual que no sepamos. Actúas como si todos los terranos de la arqueología se hubiesen vuelto corruptos, exclamó con disgusto Israfael. Muéstrame a un calibanita que se haya vuelto corrupto y cambiaré mis suposiciones, respondió Luther fríamente. Mientras tanto, tenemos que localizar a todos esos ingenieros lo más rápido y lo más discretamente posible. Eso será difícil, mi señor, intervino Astelan. Esos ingenieros construyeron la arqueología de los bosques del norte.
Hay kilómetros y kilómetros de túneles y de espacios de mantenimiento en los que podrían haberse ocultado a estas alturas, por no mencionar la actividad rebelde que ya tiene ocupadas a nuestras tropas en ese sector. ¡Que se jodan ¡Que se jodan los rebeldes! Saltó bruscamente Luther. Por mí que quemen la arqueología hasta los cimientos. Tenemos que atrapar a esos malditos terranos sin que nadie se entere. No estarás insinuando que mantengamos esto en secreto, ¿verdad? Y Rafael abrió los ojos de par en par, alarmado. Tenemos que informar al primarca y al Adeptus Terra de inmediato. Si se enteran de esto en Terra, será el fin de Caliban, declaró Luther. Se han quemado mundos enteros por mucho menos. El terrano intentó protestar, pero no pudo. Es verdad, admitió apesadumbrado. No puedo negarlo. Entonces entenderás por qué no puedo permitir que eso ocurra, dijo Luther. No aquí, no bajo mi gobierno. Las gentes de Caliban son inocentes y no merecen tal destino y no permitiré que suceda algo así. Y Rafael se levantó lentamente y se enfrentó a Luther. Lo que quieres hacer va en contra de la ley imperial, sentenció con gravedad. De hecho, huele a traición. Para ti es fácil decirlo, gruñó Luther. Este no es tu hogar. Tú no has jurado proteger a esta gente. Sí que lo he hecho, respondió Rafael elevando el tono. ¿Acaso no soy un Astartes? ¡El imperio nos ha llevado a esto!, rugió Luther. El señor de Caliban se volvió hacia Israfael con gesto angustiado y los puños apretados con fuerza. Antes de que llegaseis no había rebeliones, ni terribles rituales, ni sacrificios humanos. Había orden y ley y hombres de gran virtud que defendían a los inocentes de los horrores del bosque. Fue tu gente quien hizo esto. Fueron ellos quienes excavaron profundamente y se llevaron cuanto pudieron, y ahora los míos y yo pagaremos el precio. Y Rafael se puso tenso y el aire a su alrededor crepitó literalmente con furiosa energía. Astelan se volvió hacia el bibliotecario superior, bajando las manos lentamente hacia sus armas. Sahariel recordó el juramento del señor del capítulo en Sigma 517 y entendió hasta qué punto se había vuelto peligrosa la situación. Se apresuró a intervenir y se interpuso entre Luther y Rafael. «Aquí somos todos hermanos», dijo con firmeza. «No hay calibanitas ni terranos, sino ángeles oscuros ante todo. Si lo olvidamos, aunque sea solo por un momento, estamos perdidos. ¿Quién si no protegerá a nuestra gente, maestre Luther?» Luther fijó la mirada en Sahariel. Durante un largo momento guardó silencio hasta que su expresión se tornó sombría y sus puños empezaron a relajarse. El señor de Caliban se dio la vuelta y apoyó las manos sobre el pesado escritorio. «Por supuesto, Sahariel tiene razón», dijo por fin. «Espero que puedas perdonar mi tono tan fuera de lugar, hermano Israfael». «Por supuesto», respondió el bibliotecario superior todavía en tensión. Luther rodeó la mesa y se sentó con gesto cansado en su inmensa silla. Tenía una expresión distante y una mirada de angustia. «Debo meditar respecto a todo esto», dijo con voz apagada. «Hay demasiadas vidas en juego como para actuar de manera precipitada. Por ahora debemos asegurarnos de que esta putrefacción no se ha extendido más. Sahariel, envía a los exploradores a los bosques del norte. Pídeles que reconozcan todos los emplazamientos industriales del sector y que busquen signos de corrupción. Consulta los archivos del Administratum, averigua qué ingenieros se asignaron a Sigma 517 y pasa sus identidades a los regimientos Jäger de la arqueología de los bosques del norte. Deben ser capturados y enviados a Alduruk inmediatamente». El señor de Caliban suspiró. «Hermanos, sé que esto no encaja en absoluto con nuestro temperamento y con nuestra formación, pero este asunto debe tratarse con la más absoluta confidencialidad. No podemos confiar en nadie más». Sahariel inclinó la cabeza en señal de respeto. «Me encargaré de ello inmediatamente». «Señor del capítulo», Luther se volvió hacia Astelan. «A partir de este momento estás al mando de las fuerzas de defensa de Caliban. Pon a nuestros hermanos en pie de guerra. Quiero equipos de asalto preparados para desplegarse en caso de que se detecte alguna actividad ritual más. Pero nadie debe actuar sin mi autorización. ¿Entendido?» «Entendido», respondió Astelan gravemente. «Estaremos preparados, mi señor». «Enviemos al menos algunos equipos de exploradores también a la arqueología», sugirió Sahariel. «Es muy probable que los hechiceros estén llevando a cabo sus rituales cerca del núcleo térmico. Si los localizamos rápidamente, podremos...» Luther levantó una mano para hacerlo callar. «Todavía no.
Si empezamos a reunir a todos nuestros guerreros ahora, durante unos disturbios civiles relativamente tranquilos, probablemente nos veremos sometidos a un nuevo escrutinio del Administratum, y esto es algo que no podemos permitirnos en este momento. Pero tenemos que informar a los magos Bosk de la destrucción de Sigma 517, señaló Israfael. Si hay que elaborar algún informe, me encargaré de ello personalmente, respondió Luther con tono serio. Ninguno de vosotros debe hablar de lo que sucedió en el emplazamiento por cuestiones de seguridad operacional. ¿Entendido? Los 4 astartes asintieron. Entonces podéis marcharos, los despidió Luther. Menos tú, Lord Cypher. Tengo que hacerte algunas preguntas. Y Rafael se dio la vuelta y abandonó la estancia sin decir ni una palabra. Astelan lo seguía de cerca con expresión ansiosa. Sahariel vaciló un momento, atormentado por la duda. Solo él vio cómo Lord Cypher salía despacio de entre las sombras y se situaba junto al trono del Gran Maestre. No sabía decir que lo inquietó más. Ver a Luther con la vista baja mirándose las manos con expresión de angustia o la enigmática sonrisa que se dibujó por un instante en el rostro de Lord Cypher. Fin de sección. ¡Ay, pero uy, qué buen final de sección, weón! Luther mirándose las manos y el otro sonriendo. ¡Qué wea, Lord Cypher! Y qué grande Luther, weón. Luther, un gran señor y si gana mucho mejor. Oh, ve, y todo es culpa de quién? De la llegada del Imperio. Algo así nos hace entender este capítulo, ¿no? Todo estaba bien hasta que llegaron a hacer sus weas, a llevarse todos los recursos, dejarla cagada. Ahora mira cómo están las cosas. Fue el emperador quien trajo el caos. Puta, cuánta sabiduría ese gato. Cuando sea grande quiero trabajar con el peje. ¿Qué es el peje? ¿El peje lagarto? o tal vez algún meme desconocido para mí. Ay, puta, este capítulo sí me gustó mucho. Bueno, es que para variar ahí, el gran Luther. Oye, este Cypher, weón, ¿qué estará pasando? Y el Cypher, puta, vaya uno a saber de qué lado está, porque mal que mal hay bandos. Luther es un bando, en el bando de Uther claramente va a estar Astelan, él y Rafael está en el otro bando, Sahariel como que no se decide, y Cypher, vaya uno a saber. Ay. Pero hasta ahora todo bien con Luther, y efectivamente lo que Rafael decía es cierto, en el sentido de que, oye, pero lo que estás diciendo, ojo, es traición. Puta, acorde al imperio, sí, es traición. Y no le veo nada malo a lo que está haciendo Luther. Está luchando por su gente y su planeta, así que todo bien. Y eso que decías a Ariel, no, antes que Calibanids y Terranos somos ángeles oscuros. No lo sé, Rick, no lo sé. Yo siendo Ariel no estaría tan de acuerdo con eso porque, weón, ya me han baneado de mi legión. Prácticamente me han hecho un soft ban o un shadow ban o una cuestión así. Sí, como un shadow ban les han pegado. Que no es así abierto, pero se cacha que hay algo ahí, entonces no. Y ahora supongo que van a caminar por la espiral el Lord Cypher y Luther. Sí, efectivamente. Muy bien. Ya. Muy bien, continuemos entonces. Los rayos estallaban con furia en el cielo, eliminando la oscuridad del espacio momentáneamente y cegando los sensibles ojos de Sahariel. Los truenos resonaban y hacían vibrar sus huesos. Las gotas de lluvia golpeaban sus mejillas. El bibliotecario se detuvo en un intento de apaciguar su mente y eliminar las manchas de color de su vista. Cuando vio de nuevo con claridad, se dispuso a recorrer el camino en espiral otra vez. Había pasado más de una semana desde el encuentro en Sigma 517. Habían recibido órdenes inmediatas desde la roca. El capítulo de exploradores de Caliban entró en acción en cuestión de horas e inició una búsqueda edificio por edificio en todas las instalaciones industriales del sector de los bosques del norte. Al mismo tiempo, los archivos proporcionaron las identidades del equipo de ingenieros terranos que habían sido asignados a Sigma 517.
La información se transmitió a los regimientos Jäger desplegados en la arqueología de los bosques del norte, pero después se supo que el llamado cuartel terrano de la arqueología había sido saqueado e incendiado durante el primer ciclo de disturbios y sus habitantes trasladados por su propia seguridad. El problema era que los detalles del traslado se habían perdido con todo aquel caos, y ahora nadie sabía a ciencia cierta dónde habían acabado muchos de esos terranos. Los Jäger estaban intentando localizarlos, pero los regimientos locales contaban con pocas tropas disponibles debido a las continuas amenazas de ataques rebeldes. Aunque Luther parecía dispuesto a quemar la arqueología para dar con los hechiceros, no había manera de llevar a cabo esa acción sin provocar un coro de preguntas en la cadena de mando. Sahariel había oído hablar directamente del enfrentamiento entre Luther y los magos Bosk respecto a la destrucción de Sigma 517, y por lo visto había sido algo épico. Bosk se puso furiosa ante la pérdida de una capacidad industrial de tal magnitud, y Luther tuvo que hacer uso de todo su carisma y su autoridad para evitar una vez más que la Magos rompiese el protocolo e informase de la situación al Adeptus Terra. Se estaban quedando sin tiempo. Cada hora que pasaba favorecía a los hechiceros fugitivos que sin duda estarían trabajando en un modo de llevar a cabo su plan en algún lugar de las laberínticas profundidades de la arqueología. Aunque los Jäger coordinaban sus esfuerzos para localizarlos, el hecho era que había grandes áreas de la arqueología en las que no podían penetrar debido a la posibilidad de un ataque rebelde. Estas zonas prohibidas suponían innumerables refugios que permitirían a los hechiceros continuar con su trabajo sin miedo a ser interrumpidos. Sahariel sabía que lo único que se podía hacer era enviar a la Legión, un rastreo nivel por nivel llevado a cabo por sus capítulos de exploradores, y con la ayuda de uno o más capítulos de asalto podrían acabar con cualquier resistencia rebelde y aislar a la auténtica amenaza en cuestión de horas. Semejante operación, llevada a cabo con la dureza necesaria, podría incluso convencer a los líderes rebeldes de que no tenía sentido defenderse y poner fin a ambas amenazas a la vez. El problema era que solo Luther tenía autoridad para poner un plan como este en práctica, y el señor de Caliban se recluyó a las pocas horas de recibir el informe de Sigma 517. Nadie sabía a ciencia cierta si todavía estaba allí, excepto el enigmático Lord Cypher, quien había jurado guardar silencio. Sahariel había convencido a Cypher para que le entregase urgentemente cerca de una docena de mensajes a Luther en los que solicitaba permiso para enviar a la Legión a la arqueología, pero no había recibido ni una sola respuesta. El hecho era que estaba muy tentado de desafiar a Luther y ordenar que los astartes entrasen en acción. Técnicamente tenía la autoridad como número 2 de Luther. Con el señor de Caliban recluido, era él quien tomaba las decisiones, pero hacerlo supondría faltar a su juramento de obediencia al emperador y a la Legión. Además, ¿y si Luther estaba en lo cierto y el auténtico peligro para Caliban procedía del imperio en sí? Si eso era verdad, su juramento al emperador estaba basado en una mentira y no tenía ningún valor. A estas alturas ya no sabía qué pensar. Lo que había presenciado en Sigma 517 había debilitado su fe profundamente. Sahariel jamás había dudado en toda su vida. Su fe en sí mismo y en su causa había sido inquebrantable. Sin embargo, ahora tenía la sensación de que los cimientos de su mundo temblaban bajo sus pies. Si no iba con cuidado, su próximo paso podría ser el último. Sobre él, la tormenta rugía y reflejaba la agitación de la mente del bibliotecario. El joven Astarte se inspiró profundamente y canalizó sus frustraciones en un llamamiento mental. «Mostraos, vigilantes de la oscuridad», gritó al furioso viento. «Hace tiempo os ofrecí mi espada y me enfrenté a vuestros mismos males. Ahora veo la verdad. Este mundo está corrompido y ahora mi gente está en peligro». Otro virulento estallido respondió a su llamamiento, borrándolo todo menos las sombras más profundas y bañando el patio de claridad. Pero esta vez, la brillante luz no desapareció. Fue adquiriendo color ligeramente, de un cegador blanco azulado a un tono más plateado, como el de la luz de la luna. Sahariel dejó de sentir la lluvia en sus mejillas y el rugido del viento disminuyó repentinamente su intensidad, convirtiéndose en una especie de aullido lastimero. Entonces, el bibliotecario vio a las 3 figuras encapuchadas de pie en el centro de la espiral. Vestían como suplicantes, con una túnica cuyo color parecía cambiar constantemente de negro a marrón, de marrón a gris y después a marrón de nuevo, y así sucesivamente.
Tenían las cabezas cubiertas por voluminosas capuchas que les ensombrecían los rostros, y sus manos permanecían ocultas bajo las mangas de las túnicas, ocultando cada centímetro de carne. Los vigilantes de la oscuridad no eran humanos, de eso Zariel no tenía duda. Esta era la forma que habían elegido para mostrarse ante él, porque estaba convencido de que si llegase a ver su auténtica naturaleza, probablemente se volvería loco. Uno de los tres habló. El Astartes no estaba seguro de cuál de ellos. Las tres voces eran como una compleja madeja de susurros entretejida para parecerse a las palabras humanas. No sabes la verdad, Zariel, dijo el vigilante. Si la verdad y la mentira fuesen tan simples, nuestro viejo enemigo jamás habría hallado el camino hacia un alma humana. Sé diferenciar entre el bien y el mal, respondió Zariel. Conozco la diferencia entre el honor y el deshonor, y entre la lealtad y la traición. ¿Qué más necesita saber un hombre o un Astartes? Estás ciego, dijo uno de los vigilantes. Siempre ha sido así. Mátalo antes de que haga más daño del que se imagina. Aunque los vigilantes eran criaturas diminutas en comparación con un Astartes, apenas medían más de 1 metro. Zariel sentía el manto de energía psíquica que los rodeaba y sabía que podían acabar con su vida tan fácilmente como se apaga la llama de una vela. Pero no estaba de humor para sentirse intimidado por aquellos seres, no cuando el futuro de Caliban estaba en peligro. Puede que eso fuese cierto en su día, pero he aprendido mucho desde la primera vez que nos encontramos, respondió Zariel. No sois fantasmas ni espíritus malignos, como creían entonces las gentes del bosque. Sois una especie de senos que ha estado custodiando algo aquí en Caliban desde hace mucho tiempo. ¿De qué se trata? Algo con lo que la humanidad no debería jugar, susurró uno de los vigilantes. Siempre ha sido así. Los de tu especie sois demasiado curiosos, demasiado codiciosos e ignorantes. Y eso os llevará a la ruina. Si somos tan ignorantes es porque seres como vosotros nos ocultáis la verdad, contestó Zariel. El conocimiento es poder. Y la humanidad abusa de su poder a cada momento. Un día, la humanidad encenderá un fuego que no podrá controlar y todo el universo arderá. Entonces enseñadnos, gritó Zariel. Mostradnos un camino mejor en lugar de esconderos y esperar a que suceda el desastre. Si no lo hacéis, cuando esto suceda seréis tan culpables como nosotros. Los tres seres se revolvieron, y una onda de poder psíquico salió de ellos como una fría ola que envolvió a Zariel congelándolo hasta la médula. Aquel golpe habría detenido el corazón de un hombre corriente. De hecho, los sistemas nervioso y circulatorio del bibliotecario luchaban por mantenerse activos, pero el Astartes estaba decidido a no dejarse amedrentar por su expresión de resentimiento. Hace tiempo me dijisteis que se podía luchar contra ese mal, le recordó. Pues aquí estoy, dispuesto a luchar contra él. Decidme qué hacer. Al principio, los vigilantes no respondieron. Se revolvieron de nuevo y el éter se llenó de ondas y de impulsos de invisible energía. Zariel sabía que estaban conversando de alguna manera, a un nivel demasiado complejo como para que él lo percibiera. Al cabo de lo que pareció una eternidad, el éter volvió a apaciguarse y uno de los vigilantes habló. Formula tus preguntas, humano. Responderemos a lo que podamos. La respuesta sorprendió a Zariel, hasta que recordó que en su momento los vigilantes habían admitido que ellos formaban parte de una conjura más grande dedicada a combatir los males más antiguos. Por primera vez sintió que estos poderosos seres también tenían límites. De acuerdo, empezó Zariel. ¿Cuánto tiempo lleva Caliban manchado por este mal? Toda la vida, fue la gélida respuesta. Entonces, ¿por qué no ha sucumbido a él ningún calibanita hasta ahora? Gracias a nuestros esfuerzos, estúpido humano, respondió otro vigilante. Zariel empezaba a reconocer las diferencias tonales entre los tres, aunque todavía no tenía muy claro qué voz pertenecía a qué figura. Irónicamente, gracias a las bestias en sí, añadió otro. Ellas nacían de la mancha y moraban cerca de los lugares en los que la corrupción llegaba casi hasta la superficie. Mataban a todos los humanos que se acercaban demasiado, y los pocos que sobrevivían acababan siendo asesinados como brujos por vuestra propia gente. Acababan siendo asesinados como brujos por vuestra propia gente antes de que su poder aumentase demasiado.
Un repentino escalofrío recorrió la piel de Sahariel al venirle a la memoria un lejano recuerdo del pasado. Recordó estar en la gran biblioteca de los Caballeros de Lupus escuchando las funestas palabras de su condenado señor, Lord Sartana. Lo peor de todo esto es la matanza de las grandes bestias del león. Este es el auténtico peligro. Esta es la parte que todos acabaremos lamentando. Y ahora los terranos estaban allí, acabando con los bosques y abriéndose paso hacia las zonas más inhóspitas de Caliban en busca de recursos para alimentar la máquina de guerra imperial. Los núcleos térmicos, reflexionó. Hundieron los núcleos térmicos en las profundidades de la Tierra y liberaron la mancha en los bosques del norte. Y ahora otros la alimentan con fuego y muerte, añadió un vigilante. Sahariel asintió al pensar en la pila de cuerpos de Sigma 517. No había duda de que muchos de ellos habían sido proporcionados para que la gusano reina pusiera sus huevos en ellos, pero otros, como los trabajadores calibanitas, habían sido ofrecidos en sacrificio para añadir poder al ritual y concentrar las energías que los hechiceros habían desatado. Si habían conseguido intervenir en el horror y el derramamiento de sangre de los rebeldes, ¿qué otras cosas terribles podrían lograr? Sahariel se dio cuenta tristemente de que, a su manera, los rebeldes eran más peligrosos que los hechiceros en sí, y lo más trágico es que su causa no era del todo injusta. El imperio había, de hecho, puesto en grave peligro a Caliban, pero no de la manera en que muchos de ellos sospechaban. A excepción del viejo caballero Sardaviel, él lo sabía, Sahariel recordaba las últimas palabras que le dirigió a Luther. Los bosques han desaparecido, pero los monstruos siguen aquí. Sahariel comprendió de repente lo que habría que hacer. Se volvió hacia los vigilantes e inclinó la cabeza en señal de respeto. «Gracias por vuestro consejo», dijo gravemente. «Tenéis mi palabra de que la sabiduría que habéis compartido conmigo será bien aprovechada. Salvaré a Caliban de la destrucción, lo juro». Los vigilantes lo observaron durante un largo instante, mientras los fantasmales vientos del Inmaterium aullaban sobre ellos. Entonces, poco a poco, el vigilante del centro negó con su encapuchada cabeza. En eso te equivocas, Sahariel de los Ángeles Oscuros, respondió. Su sobrenatural voz era baja y casi triste. Caliban está condenado y no puedes hacer nada por evitarlo. Sahariel parpadeó sorprendido y consternado ante las palabras del vigilante. Cuando volvió a abrir los párpados de nuevo, la imagen del patio iluminado por el rayo desaparecía ante sus ojos. La lluvia golpeaba su rostro y los vigilantes en la oscuridad habían desaparecido. Fin de sección. Oye, justo de nuevo, campanas, que como había dicho el gato, campanas de Belén, que los ángeles tocan, tan, 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 tan. Y iba a decir, oye, así como el imperio trajo la cagada a Caliban, ya estaba por tirarle el palazo a Luther y decir, por su culpa y su plan, lo de las grandes bestias, ahí él lo cagó todo, pero puta, sería muy injusto y muy mierda de mi parte reclamarle eso a Luther cuando, por otro lado, tengo más compasión, por así decirlo, con Magnus, ¿no? Y cuando se mandó la gran cagada ahí al tepearse al palacio, y ese sí que dejó la cagada total. Y ahí decía, weón, pero puta, no tenía mala intención. Y aquí el león, puta, tampoco tenía mala intención. Pues entonces, ahí hay que ser imparcial. Entonces, no puedo culpar al Leoncio y decir, el Lord Sartana tenía razón. O sea, el hecho de que Lord Sartana haya tenido razón es una coincidencia. Tampoco podemos decir, no, ese weón era clave. Ese weón es clave, como dice Milei. O sea, como le atribuyen a Milei en esos memes. Entonces, no, igual era bien conche su madre el Lord Sartana. Que se vaya al carajo. A ver. Debes matar al emperador. Sí, cuando los vi aparecer, lo mismo recordé a los chaneques y Manolo. Manolo le manda saludos, por cierto, estimado cabo. Y dice que el otro día me estaba diciendo ahí en su lenguaje fantasmal, creo que era anoche, de que por eso tampoco ha aparecido mucho Lord Fulgrim,
Y bueno, no voy a hacer más comentarios al respecto, pero que él ha tenido influencia. Oh, ¿y por qué se le cayó la admiración por Petronella a Lady Luz Aurelian? Que nota es porque desde que volvió a Terra su sentido de la moda ya no es el mismo. Pero a ver, ¿qué grandes referentes puede tener? Bueno, depende de qué le gusta, ¿no? O sea, a ver, pero tendría que ser así un ícono de la moda. Alguien de con mucho estilo. Oye, en este momento no se me ocurre nadie. Lo pensaré. Si tengo alguna sugerencia, le haré saber. Están corrompiendo a Lady Luz. Ahora quiere ser como el peje. Oh, señor. Oh, ya se dio cuenta de que Petronella es una mala persona. Ah, perfecto. Pero es que qué maravilla. Es que yo creo que Lady Lucy ahora se está quedando sin referentes. Es porque usted se está convirtiendo en un referente. Oh, ahí está, en los yoyos hay grandes referencias estilísticas. Toda la razón, pues Cabo, estuvo delante de nosotros todo el tiempo. La respuesta, sí, pues. Ahí, eso tiene que ver usted, Lady Luz Aurelian, los yoyos. Ahí el Araki le mete cualquier talento a las ropas, así, es muy cool. Ahora, hay que, bueno, objetivamente hablando, no hay tantas chicas. Pero, puta, las chicas que hay igual son muy stylish. Ahí va a conocer a Jolene, que es, lo más maravilloso que existe en el mundo. Pero en el acto 5 también está... No es el 5, pues es el 6. En Vento Áureo está Trish. Sí, pues sí. Y alguna vez he visto... Bueno, yo creo que usted capaz sabe el dato, si no, siempre está bueno saber. Una vez vi un video de cómo se pone a dibujar el Araki, y por eso es tan capo el culeao. Toma, así como enciclopedias de anatomía, o las estatuas de Miguel Ángel ahí, como que agarra inspiración, y claro, o sea, hace mucha investigación el weón. Entonces toma referencias también demasiado, o sea, no demasiado, pero muy elevadas, así muy pro, y obviamente por eso es tan pro. Entonces, eso, pero sí, los yoyos, gran valor. Y otra cosa súper importante, los yoyos, que eso los engrandece aún más, que siempre, siempre, siempre hay sapos o ranas involucrados, así. Y son importantes en la trama, así que, weón, Araki, como dicen mis jóvenes amigos, es God. Y es muy simpático el culeado, así, cuando lo entrevistan y qué sé yo, es notable. Sí, estaba viendo que se viene Steel Ball Run también. Eso habrá que ver, esa es muy buena también. A mí la que más me gusta es que se llama Stone Ocean. Pero por motivos así, muy, muy personales, digamos. Pero Steel Ball Run es brutal, es brutal. Ay. Al dibujante de One Punch Man. Excelente. Yo admiraba a Petronella porque iba muy filosa con el Horacio y ser ícono de la moda. Razones muy banales, pero me dolió notar que en serio era mala persona, no una simple niña rica. Claro, porque podía ser una niña rica y buena persona, pero no lo era. No lo era. Pero bueno, continuemos. Sahariel irrumpió en el sanctum del gran maestre sin avisar. El golpe de la gruesa puerta de roble resonó por las viejas paredes de piedra. Lord Cypher alzó la vista desde detrás del escritorio del gran maestre. Su cabeza encapuchada estaba inclinada sobre una serie de placas de datos bien ordenadas y unas copias de informes de preparación. El enigmático rostro cuadrado de las Tartes no reveló emoción alguna ante la repentina entrada del bibliotecario. «El maestre Luther continúa recluido, meditando sobre la crisis», le anunció fríamente. «¿Quieres que le entregue otro mensaje?» «No estoy buscando al maestre Luther», respondió Sahariel avanzando con determinación por la habitación. «Es contigo con quien quiero hablar». «¿De veras?» Cypher se puso rígido y enganchó los pulgares desenfrenadamente en su cinturón de cuero. ¿Y en qué puedo servirte, hermano bibliotecario Sahariel?» «Quiero reunirme de nuevo con los líderes rebeldes bajo bandera de parlamento», declaró Sahariel.
En concreto, con Sar Daviel, y necesito que sea en las próximas 24 horas. La petición pareció divertir a Cypher. ¿Quieres también que baje la luna del cielo mientras lo intento? Se mofó con una leve sonrisa. Conseguiste hablar con ellos en su momento, insistió Sahariel tenazmente. Estoy convencido de que podrás volver a utilizar tus recuerdos si decides emplearlos. La tradición de la bandera de parlamento se remontaba a cientos de años en Caliban, cuando la guerra abierta entre las órdenes de caballería era cosa común. Incluso los enemigos más resentidos mantenían vías de comunicación para facilitar las negociaciones o las declaraciones de rendición. Era un medio de evitar muertes innecesarias y de concluir rápidamente un combate abierto antes de que ambos lados acabasen demasiado destrozados como para no poder cumplir con su deber con las gentes de Caliban. La sonrisa desapareció del rostro de Cypher. Sus labios se apretaron en una fina línea. Solo el gran maestre puede convocar un parlamento, dijo. No es cierto, lo rebatió Sahariel. Astelan y yo hemos sido nombrados sus representantes y mientras permanezca incomunicado, tenemos la autoridad para llevar a cabo la guerra como consideremos conveniente. Y exijo parlamentar con los rebeldes de inmediato. Lord Cypher vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Los rebeldes no accederán a reunirse en Aldurug esta vez, le advirtió. No tengo ningún interés en hablar con ellos aquí, dijo Sahariel. Dile a Sar Daviel que me reuniré con ellos en el lugar que elijan en el interior de la arqueología de los bosques del norte. No aceptaré ningún otro terreno. Cypher estudió a Sahariel detenidamente. Es una petición poco común, dijo. Los rebeldes querrán saber por qué. Porque el destino de nuestro mundo se va a decidir allí, afirmó Sahariel, nos guste o no. Fin de capítulo. Chan, chan, chan. Interesante. Ay, pero, pucha, yo quiero saber en qué anda Luther, qué está meditando, qué no sé qué, no sé, qué complicado todo. Pero ahora sí se puso interesante. Bien este capítulo, me gustó. A ver, casi no hay mujeres en estas historias. O sea, hay muy secundarias, ¿no? O sea, no lo digo así con el fin de contradecir, solo complementar. Pero a ver... Sí, en general... A ver, primera novela... O sea, porque está la Santa, digamos, Santa Eufrati, pero en sí... Yo creo que... Bueno, es que eso es lo que estaba pensando el otro día, ¿saben? El primer libro, Horus, Señor de la Guerra, es demasiado bueno, weón. Y los personajes así, ahí brillan. Después en el 2 y en el 3 como que se pegan una decaída. Oh, Cyrene es tremendo personaje y es la dama bendita. Esa sí que es gran personaje. Puta, Aaroncito, qué grande. ¿Cómo te quiero, Aaron? Pero a ver, en el libro 2 aparece la Petronela. Bueno, y también está Mercedes, pero es bien... Es súper secundaria, así no hace mucho. Como que aparece para resaltar ciertas cosas de Garbielito. Después en la tercera no aparece ninguna chica nueva. En la 4, esa es la Eisenstein, que está la navegante o la subcomandante, digamos, de la flota, pero tampoco es que haga mucho. En la 5, en la 5 está... Puta, Serena es un buen personaje. Sí, pero puta, es súper trágico el personaje, así que cero, no hay mucho ahí a qué apuntar, es súper densa. Bueno, y Becua, que es una mierda, sí. En la 6... bueno, hay una pura mujer que es Rihanna, güey, no hace nada. 7, Legión... Ahí como que las personas tampoco hay mucho, porque está la que era chiquitita, que era negra, la que muere al final sin fama ni gloria, y la otra, que era la que enamora con el que se llama el Grammaticus, pero ninguna es muy interesante. Bueno, y el grupo de promiscuos, ¿no? Qué desagradable la wea. Después en Mechanicum, si bien la protagonista es chica, como que tampoco tiene mucha profundidad el personaje. Tiene una skill que encuentro así súper OP. Y es como buena gente y todo, pero después no hace mucho. O sea, no tiene mucha profundidad. 8, ahí ya hemos llegado a la... no, pues esa es la 9. La 8 es el abismo. Ahí hay una como almirante, pero tampoco es muy interesante. 10...
Ah, bueno, en la 4 está Mendera Kendall también, pero puta, como que no hace nada. O sea, pelea, digamos, y es pro, pero más interesante no es. En los Mil Hijos están las rememoradoras, que ahí más brillan por su skill, digamos, que por profundidad también, así que no. Sí, como que Cyrene es la personaje más god, diría. Y después a las otras así como que no diría que ningún... Bueno, pero incluso entre hombres hay pocos personajes que yo diría, oye, es un gran personaje. Hay muchos que son muy entretenidos. Es como, no sé, Saulito, yo lo amo y todo, pero a nivel construcción de personajes, nada. Es así, plano. Es así como un dibujo hecho con palitos. Así, ya, este tiene que ser bueno. Definamos bueno. Ya estas características, digamos. ¿Todos de acuerdo? Sí, ya, de acuerdo, ya, perfecto. Sí, y no necesitamos más, digamos. Entonces, eso. Ay, bueno, justo ahora estoy leyendo lo que decía. O sea, yo apoyo. O sea, no es el hecho de que no haya, sino que son muy nada. Muy nada. Pero como decía, incluso en muchos personajes hombres así son muy nada. Y es por la misma inclinación de las novelas, digamos. Entonces, ahora, ahí está una de las grandes ventajas de sobreanalizar o de fanfiquear, digamos, un poco, en el sentido de que puedes tomar un personaje muy plano, pero de repente agarrarte a diálogos, a cosas muy pequeñas, y vos pueda como que armarte un panorama ahí, y esta es una gran práctica, encuentro yo. Ah, después, a ver, no, incluso la que me gusta el personaje, digamos, pero igual es muy X. La Ilia Ravalion, la que se va con los cicatrices. Ah, ese encuentro que seguro eventualmente va a tener así unas cuestiones más interesantes. O hay una que espero algún rato ya nos toque llegar a la Lotara Sarin, a la que anda con Angron. Esa debe ser interesante. Creo que a esa te refieres, ¿no, Gatuno? A la Lotara. Ay, y eso. Pero bueno. Entonces, falta el Disapparated. Me retiro. Saludos, gente de Terra. Soy uno de los vigilantes en la oscuridad. La oscuridad es algo que se aproxima para Caliban. El destino se muestra nefasto. Y ustedes, yo sé que guardan esperanza en sus héroes, en estos protagonistas de relatos épicos, como es ese muchacho Zariel. Y sé que incluso hay algunos dichos terranos como ese que enuncia que la esperanza es lo último que se pierde. Y tal vez sea cierto, porque en el camino hayan perdido todo lo demás. Vienen tiempos difíciles. No sé si serán los últimos o si será solo un largo camino hacia el inevitable y terrible final. Eso es algo que no puedo decirles. Eso es algo que tendrán que ver por ustedes mismos. Dicen que la esperanza no muere. Tal vez sea para mejor, porque mientras esa esperanza viva, aunque sea solo una ilusión o un engaño, habrán quienes estén dando lo mejor de sí y esta historia se haga más interesante. Así que seguiremos vigilando desde la oscuridad y veremos cuando en el próximo capítulo se escuchen los motores de guerra. Adiós, gente de Terra. Seguiremos mirándolos, seguiremos como ustedes apreciando esta historia y esperemos que sea entretenida. Adiós. Y en todo caso, ese no era Manolo, Manolo es más chévere. Este andaba un poco como que dramático, por decir poco. El Barto, lo mismo me acordaba así. O aparte, que se llama en la película En la máscara del zorro, la que es con Antonio Banderas, a.k.a. El gato con botas.
Hay una parte donde van así como que falseando identidades y súper disfrazados a la fiesta que hay donde el malo, ¿ya? Y de hecho ahí el Anthony Hopkins, el primer zorro, el Don Diego de la Vega, hace de Bernardo, que bueno, en la historia era como el ayudante del zorro, ¿no? Creo que era mudo. Y la cuestión es que ahí el Antonio Banderas, o sea, no era el Joaquín Murrieta, era el Alejandro Murrieta, se presenta como Don Diego del Bartolo o algo así. Y claro, ahí baila flamenco con la Catherine Zeta-Jones. ¡Ay, qué gran película es El Zorro, por Dios! Y Antonio Banderas, de lo más grande. Es lo más grande, Antonio Banderas. Pero muy bien, mi querida gente de Terra. Una breve aparición del capellán Zaffen, quien viene desde el otro mundo para saludar a Lady Luz Aurelian. Y bueno, mi querida gente de Terra, entonces, estamos con... esperen, veamos algo más. Llegamos al capítulo 15 y vamos en el 64%, en 2/3 de la novela prácticamente. Y, a ver, bueno, mañana nos vemos aprox misma hora, mismo Zapocanal, ahí voy a avisar por el Discord. Y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 7 capítulos. Entonces, a ver. A ver, una sesión mañana, otra pasado, 2, 3, 4 sesiones más aproximadamente. Así que eso. Bueno, ahora yo me retiro, mi querida gente de Terra. Voy a ir a comprarme comiditas antes de que cierren el supermercadito y muera de hambrecita. Así que eso, que les vaya muy bien, éxito en todas sus quests. Recuerden aquella gloriosa y sabia frase proveniente de Caliban, que vuestra mente es más fuerte. Así que sed fuertes hasta que nos veamos de nuevo y tened el más glorioso y rotundo de los éxitos en todas vuestras actividades. Que les vaya excelentemente bien, pero excelente, mega, ultra bien, ¿ya? Y nos vemos mañana. Adiós.